Bienvenidos a una emisión más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña el profesor Roberto Antonio López, un docente que dedicó muchísimos años de su vida a enseñar un área que en su momento ni siquiera era reconocida por muchos, informática. Acompáñennos para que conozcan un poquito más de esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Roberto Antonio López nació en el municipio de Fredonia en una familia de 9 hermanos, donde él fue el segundo y, a raíz de ser uno de los mayores, desde muy joven debió dedicarse a proveer a su familia. Es por eso que, aunque su propósito era estudiar ingeniería electrónica, la vida le mostró otro camino, uno que nunca contempló: ser maestro. Hoy, décadas después, puede decir que su vida estuvo entregada a la docencia y muchos de esos años los dedicó a enseñar informática en el Liceo San José del Citará. Conozcamos las vivencias de este docente recordado por muchas generaciones. El día de hoy nos encontramos con el profesor Roberto Antonio López. Profesor, bienvenido al programa Vivencias. Qué bueno, muchas gracias, muy amable, muy contento de estar aquí, sobre todo en esta institución donde yo soy tan feliz de volver como a ella y volver a mirar esto. El profesor Roberto fue fundador de la modalidad de informática, una modalidad bastante significativa para la institución educativa San José del Citará, y él hoy nos contará un poco de esas vivencias durante sus años acá en el colegio. Profesor, ¿de hace cuánto tiempo estamos hablando? Eso hace mucho rato. Claro que modalidad estamos desde 1993. Pero yo venía en esta institución desde el 89 y antes estaba en Farallones del Citará. Y por eso tengo pues como una gran admiración por Ciudad Bolívar y mucho amor por este pueblo realmente. Toda una vida dedicada a la docencia. Toda una vida. Realmente yo empiezo muy joven, de 19 años, en una rural de Santa Fe de Antioquia, profesor de primaria. De ahí me paso o me trasladan a Ciudad Bolívar, en el corregimiento de Farallones, también a primaria. Pero tuvimos la oportunidad de pasarnos a secundaria y empezar una vida ya con otras áreas como matemáticas, educación física. Y se hizo un recorrido que llegamos acá y fuimos cambiando a medida que nos fue pasando el tiempo, fuimos cambiando como de áreas hasta que terminamos en informática. Profesor, oriundo del municipio de Fredonia. Sí, realmente de ahí es mi familia. Allá fue su infancia. Allá estudié mi primaria, allá estudié mi bachillerato y la verdad la normal no, porque yo la normal la hice en Medellín, la normal de varones de Villahermosa. Esa es una historia bastante interesante que le vamos a contar a la comunidad. Él inició su vida como docente incluso antes de pasar por una normal, claro. Pero no nos adelantemos tanto. Hermanos, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue esa adolescencia? Pues la verdad, nosotros fuimos una familia de 9 hermanos y vivimos pues en Fredonia, en el área urbana, y una familia sencilla, humilde, en un barrio sencillo en Fredonia que todavía existe, que se llama El Repollar, que allá prácticamente terminamos pues muchos años de nuestras vidas, pero ahí es donde nos iniciamos realmente en Fredonia y todos muy buenos recuerdos de Fredonia, porque uno en el tiempo de primaria y secundaria es como donde uno goza mucha parte de la parte satisfactoria y la vida buena, digámoslo así, en nosotros. Por situaciones de la vida usted termina encaminándose por este asunto de la educación. No era su plan inicial. ¿Cuál era ese plan inicial? Realmente yo no había pensado ser maestro. Pues, yo pensaba estudiar ingeniería electrónica.
Y como yo tenía un patrocinio, pues que era una madrina que yo tenía, que me dijo, no, tranquilo que usted hace su ingeniería, pero la vida me mostró otro camino. Resulta que mi padre se enferma, le da un infarto y era la única entrada que había en la casa. El adulto. A cargo. Entonces yo tengo que entrar como mayor de la casa porque realmente yo soy el segundo, pero mi hermana ya se había casado. Entonces yo tengo que entrar a suplir esas necesidades, ¿cierto? De la alimentación y de ayudarle a mis padres en sostener a mis hermanos. Entonces ya como que lo más fácil y donde yo pude como mirar un camino fue la educación. Y cuando eso era posible, porque los bachilleres podíamos tener acceso a la educación, aunque en escuelas rurales. Por eso es que yo les digo que yo empecé en una escuela rural, porque realmente como bachiller era de Santa Fe de Antioquia, 40 minutos en carro, 3 horas por camino de herradura, en una vereda que se llama Yerba Buenal, en Tonusco arriba, ya eso limitando más como con el municipio de Giraldo. Y allá empecé primaria con niños de primero a quinto de escuela. Encontró su vocación no solamente en el tema de educación, sino también en un asunto de apoyar a la comunidad, de empezar a desarrollar proyectos en pro de la comunidad. No se limitó únicamente a esto y aún así dio paso y continuó con su proceso para formarse como educador. Claro, porque yo ya necesitaba, lógico, que mi normal, porque yo necesitaba escalafonarme, ¿sí o no? Entonces ya ahí fue donde empecé a hacer las pedagógicas. Y aunque yo empecé en el 73 como docente, en el 75 me vengo a graduar como normalista, que cuando eso daban título de maestro. Y usted tiene razón, yo empecé a trabajar con la comunidad en el sentido de que empecé a formar equipos de fútbol, en que yo hice una huerta escolar con mis muchachos, en que la escuelita estaba muy vieja, muy caidita, el piso era de barro. Entonces me tocó empezar a hacer campañas para que le colocáramos un piso de cemento a la escuela y hacíamos convites, íbamos a las veredas a hacer ciertos festivales que se hacían para recolectar dineros y trabajamos con la comunidad porque realmente como era tan lejos pues uno no venía sino al pueblo de uno, sino por ahí cada mes a cobrar y a llevar la plática para la casa y entonces cada mes salíamos, entonces nos quedaba mucho tiempo de trabajar con la comunidad realmente. Salían a dar señales de vida y a continuar. Y a continuar con las labores. ¿Al cuánto tiempo, digamos que lo traen un poquito más, llamémoslo a la civilización, como a un lugar un poco más céntrico, donde usted ya pueda ir como creciendo en su labor docente? Oye, es una cosa como un poco, digamos que personal, pero es que es parte de la vida y uno no puede negar eso en el sentido de que, ¿cómo le parece que yo me casé con una profesora de allá? Entonces, o sea, allá llega una profesora y al final resultamos casados y ella es la mamá de mis 2 hijos. Entonces yo ya cuando ya vemos que va a venir el primer hijo, ya vemos la necesidad de salir de la vereda, porque realmente hay que buscar otras opciones, acercarnos más un poco a los recursos, entonces ya se empieza a buscar la salida. Entonces yo ahí es donde ya más o menos en febrero del 77 llego yo a Farallones trasladado. Y ella se queda un poco allá unos días, pero ya cuando viene a nacer el bebé acá un poco más cerca pues de los recursos, ya prácticamente nos quedamos en Bolívar. Porque ya ella después llega también a Farallones y en Farallones podemos hacer 12 años, por ejemplo, estuve yo en Farallones haciendo también lo mismo. Lo mismo es que en Farallones también hacíamos deporte, teníamos equipos de fútbol, allá pertenecíamos a la Junta de Acción Comunal, al comité del acueducto de alcantarillado, nos íbamos para el río con los muchachos y con las familias a hacer los almuerzos allá en la cascada, que es una de las quebradas de Farallones, y se vivió estupendamente pues, y con mucha dicha esos primeros años de trabajo en Farallones y donde pudimos levantar una familia con esa riqueza y ese amor que se ve en esta región cafetera y en este pueblo. Ahí sí vámonos de nuevo como a ese inicio de esta historia. Llega usted al Liceo San José del Citará y llega, digamos, a la cabeza de este proyecto
de la media técnica o en esa época de la modalidad en informática, un tema que para la época quizá ni siquiera era tangible para muchos. Claro, pero entonces yo ya tenía como la chispita de que yo le conté que yo iba a estudiar electrónica. Entonces mira que para mí fue como una goma decir, no, voy a estudiar computación, porque eso se me parecía mucho como a la ingeniería, como a esa parte. Entonces yo me vine para acá y tuve la posibilidad de estudiar con el Instituto Metropolitano de Educación una técnica profesional que se llamaba en ese entonces en operación y programación de computadores. Eran 5 semestres y eso era como casi una carrera, porque imagínate, estoy hablando del 88, 89, 90, porque realmente yo me gradué en el 90, entonces aquí eso fue pionero. Y el San José del Zitará abrió un saloncito que me acuerdo que quedaba aquí en una esquina, un salón pequeño, donde ahí montaron 4 computadores o 5, y el IME tuvo su sede ahí. Entonces muchas de las personas de Ciudad Bolívar pudieron estudiar también computadores conmigo, porque yo no era el único. Entonces empezamos a hacer un trabajo en Ciudad Bolívar, era dando a conocer los computadores y cómo se manejaban y qué se hacía con ellos. Y ahí fue donde empezamos a trabajar con los docentes, por ejemplo. A los docentes se les empezó a dar clase de manejo de computadores. De pronto venían algunos grupitos pequeños y también se trabajaban aquí en el colegio. Entonces mira que prácticamente antes de la modalidad, ese fue como el primer comienzo del manejo de computadores en Ciudad Bolívar. ¿Cómo se sentía en esa época todo este tema de la informática? Porque yo recuerdo que ya cuando yo estaba en el colegio me tocó un poquito más avanzado el proceso, pero aún así a uno le daba miedo tocar esos equipos porque uno sentía que ya se van a dañar y no. ¿Cómo era para ustedes hacer ese acercamiento y sobre todo con personas adultas que a veces somos un poquito más como distantes de esos cambios? Claro que al principio eso era como un mito porque no, pues es que casi que nos hacían forrar en plástico, yo no sé en qué, porque esos aparatos no podían tocar. Había que tocarlos como con una especialidad. Y entonces yo no sé si la gente hoy en día les debe de dar risa, porque lo primero que se enseñaba era cómo quitarle el forro y cómo colocarle los forros a los computadores. Esa era como la primera clase, vea, hay que así, doblarlo aquí, se ponía allí, el teclado es con estas cosas. Bueno, eso todo era ahora, todo se hacía como si fuera como un enigma, pero realmente después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que si eran delicados y si era bueno manejarlos y tratarlos bien, pero pues que no era tan exagerada la cosa, ¿cierto? Cuando llega aquí, por ejemplo, los primeros computadores llegan aquí en el año 1993, que llega 20 computadores en una sala de informática que la hicieron con una especialidad. Eso tenía, me acuerdo que era en aquel lado, eso tenía aire acondicionado, una iluminación perfecta, el sistema eléctrico, y contrataron un ingeniero para que lo hiciera porque había que proteger esas máquinas. O sea, eso era, es decir, se hacía todo lo necesario porque eso era una cosa muy especial. Incluso así se trató de llevar por mucho tiempo y de pronto nos ayudó tantos cuidados a que esas salas de informática se mantuvieran por muchos años trabajando. Afortunadamente pudimos, como ya teníamos el estudio que hice en el IME, entonces pudimos empezar a que si una máquina se nos dañaba, nosotros mismos la podíamos reparar. Excelente, mayor seguridad. Llega esta modalidad tan apetecida, usted me contaba, eran prácticamente los únicos de las tantas modalidades que tenían. Llegan ustedes con esta modalidad y se pueden dar el lujo de decir, vamos a hacer examen de admisión. Aquí solo entran los que les gusta, saben y la van a dar toda. Claro, porque es que cuando eso, la institución San José del Zitará no tenía sino estudiantes de sexto a 11, porque la primaria se hacía en los otros lugares. Entonces aquí se concentraba toda la secundaria, tanto la básica como la media. Entonces usted sí se imagina que ya no llegaba, incluso de los corregimientos, porque también nos llegaban los estudiantes de Farallones
y de San Gregorio y de La Linda el 3, y venían y se concentraban todos acá. Y como realmente estaban en el boom de los computadores, pues había muchos muchachos que querían estudiar computadores. Pero nosotros que ya teníamos como un estudio previo, sabíamos que no era solamente la goma de Mario Bros o del juego ese de Prince o de los juegos, sino que habían otras cosas más importantes por detrás. Entonces por eso buscábamos estudiantes que tuvieran ciertas habilidades matemáticas o habilidades en español, o estudiantes que tuvieran un poco de lógica, que supiéramos nosotros, que los muchachos nos lo recomendaban los profesores porque eran muchachos buenos en determinadas cosas. Sin embargo, yo digo que como en todo, no todas las pruebas nos dan el resultado que queremos, ¿no? También a veces pasaban muchachos que de pronto en el tiempo se daban cuenta de que no era lo de ellos, de que no era la programación, de que no era la informática. Pero por ejemplo, tratamos de decirles que la informática era un área transversal a cualquier otra área, pues, del conocimiento. ¿Alguna anécdota con algún estudiante o grupo de estudiantes que usted diga, yo pensé que aquí sí fue, que le hayan dañado un equipo o que hayan hecho algo que usted dijera ya, nos van a sacar de acá por un volado y no volvemos? Sí, hubo varias cosas. Por ejemplo, en esa época los magos tenían una bolita. Entonces eso era un problema con esas bolitas porque a los muchachos les parecía como muy... y eran muy fáciles de sacar. Entonces a ellos les parecía como muy bonitas y a veces se las llevaban, entonces se perdía el mouse. Entonces tuvimos que empezar unos controles haciendo planillas muy estrictas, quién ingresa a tal hora al tal computador, que se revisaba muy bien de que sí lo hubieran entregado con todo. Entonces era como un control que hiciera que de pronto los computadores se pudieran conservar un poco más, porque cada que se dañaba un computador se perjudicaba a mucha gente, porque no había computadores individuales, sino que teníamos que montar 3, 4 y 5 personas por computador. Entonces si se nos dañaba un computador, eran grupos de 4 o 5 personas durante toda la semana hasta que lo pudiéramos arreglar o hasta que se pudiera hacer. Entonces mira que era una gran dificultad. Pero así como cosas graves, de pronto alguien que le dio por llevarse un disco duro de una máquina. Eso hicimos el escándalo pues del Chiras y que tal cosa, hasta que al último como que se logró detectar quién era o por qué lado era que estaba o quién se lo había llevado y de pronto lo logramos como rescatar, porque para nosotros eso era una cosa muy grave. Pues imagine alguien que le saque un disco duro a un computador. La cabeza del computador se fue. Sí, entonces era cosas así. Otra de las cosas que a veces sucedían era que por ejemplo, como éramos tantos y de pronto las máquinas muy poquitas para tanta gente, entonces los muchachos a veces renegaban mucho porque no tenían tanta oportunidad de estar frente a la máquina. Entonces, sí, ¿qué hicimos? Hicimos una cosa que se llamó, eran como una especie de talleres, pero que se hacían en contrajornada. Por decir algo, nosotros teníamos un trabajo hasta las 6:30, entonces se trabajaba de 7 por allá a 9:30 o 10, se abría la sala y se nombraban unos monitores de sala, que eran los mismos muchachos de la modalidad. Esos muchachos nos ayudaban a coordinar para que otros pudieran practicar lo que no habían tenido tiempo de practicar, digamos, durante el día. Entonces ellos pedían unos turnos y yo, por ejemplo, por esos turnos de práctica les daba una bonificación, digámoslo así, en sus calificaciones o algo, para que motivarlos a que practicaran fuera de la clase, porque si en la clase no tenían tiempo, es que pudieran venir en las noches, incluso a veces hasta los sábados. Abríamos las salas también en fines de semana para que la gente pudiera venir a practicar. O sea que eso es una sala realmente abierta y los mismos muchachos nos servían de monitores para poder hacer el control y que mucha gente tuviera acceso. Profe, ¿cuántas vidas impactadas a lo largo de todos estos años en docencia? Ay, yo no sé, porque realmente es mucho. Imagínate que, por ejemplo, yo tuve una época que aquí trabajé, por ejemplo, tecnología en los 10, pues los 10 y los 11, que eran apenas 2 horitas.
Entonces eran 10 grupos y a cada grupo le daba 2 horitas. Entonces eran muchos muchachos que pasaban por uno. A veces uno no les alcanzaba ni a aprenderse el nombre de todos los muchachos, porque era muy poquito tiempo y como pasando tanta gente. Se vino a mejorar un poco ya cuando tuvimos profesor de tecnología aparte del profesor de la media técnica. Entonces yo ya me dediqué solo a trabajar 10 y 11 de media técnica en informática. Y ya teníamos profesores dedicados a la parte de tecnología. Y la tecnología se fue bajando, o sea, en 10 y en 11 fueron los primeros años y ya después se bajó que los novenos, que los octavos, que los séptimos. Me imagino que ahora ya esa informática viene desde la misma escuela, desde la primaria, porque ya los niños también se están metiendo dentro de la misma informática desde los primeros añitos. Nacen con el celular en la mano. Claro, pero realmente mucha gente impactada. Y uno se encuentra muchos estudiantes realmente, muchos ya muy adultos, mucha gente que ya se hicieron profesionales, aunque no sea necesariamente en informática, porque realmente hay abogados, hay personas trabajando en medicina, hay personas trabajando en muchas otras ramas, pero que todos ellos al final agradecen el impulso que se les dio en informática, porque para todos fue importante la informática. ¿Sus hijos heredaron de pronto ese gusto por la tecnología y ese amor por la docencia o tomaron caminos completamente diferentes? No, realmente los hijos míos yo creo que, no sé si es que de pronto no les gustó mucho lo que yo hice, pero no se fueron por el lado mío, ¿no? Ellos, el mayor estudió ingeniería eléctrica, aunque también por el lado de las ingenierías, y él sí hizo una tecnología en sistemas con el Tecnológico de Antioquia, que eso también le debió haber ayudado mucho pues, en su carrera. Y ya el menor estudió ingeniería administrativa y también es otra rama, pero realmente les ha ido bien. Son unos profesionales pues, a carta cabal, unas personas que yo digo que afortunadamente y gracias a Dios, pues como que pudieron hacer algo en esta sociedad y como dar un aporte para el desarrollo de este país. ¿Qué es eso? Profe, usted no es de Ciudad Bolívar, pero sigue siendo un visitante frecuente de Ciudad Bolívar con su sitio de llegada acá. ¿Cómo es ese amor, cómo es ese arraigo por este municipio? Claro, es que yo llego a Ciudad Bolívar de 24 años y llego a un corregimiento como Farallones, que eso era un amor y también era un corregimiento muy hermoso y muy acogedor. Y entonces ahí empiezo yo a formar mi familia también. Entonces mira que la importancia que le va dando uno a la parte sentimental, que se empieza a desarrollar la familia y uno empieza a hacer un trabajo en la comunidad y eso también lo apega a la comunidad. Cuando yo me vengo para Ciudad Bolívar, aquí en la parte urbana, pues seguimos haciendo un trabajo y una labor y como con tanto amor que nosotros aquí no encontramos sino amigos. Por donde andamos encontramos amigos, profe o el compañero de estudio, el compañero de trabajo, el compañero de tal cosa. Incluso nos hemos ido y yo creo que yo no me voy a ir de Ciudad Bolívar porque es que yo tengo amor por este pueblo. Es que yo puedo decir que yo nací en Fredonia, pero incluso en Fredonia conozco a mi familia, pero yo no conozco a nadie de Fredonia. Yo llego al parque de Fredonia y yo no encuentro con quién hablar. Y vengo al parque de Ciudad Bolívar y a mí me sobra con quién hablar, con quién conversar, con quién compartir. Fuera de que esto es un clima muy agradable, de que lo hemos querido mucho, entonces uno tiene unos afectos que lo amarran a Ciudad Bolívar. Y pues todavía tenemos ahí el rancho para llegar, entonces mira que eso también es muy bueno uno decir, no, vámonos a descansar a Ciudad Bolívar, o sea que tenemos un punto agradable. El concepto de descanso para usted de pronto es diferente al de muchas personas, porque me contó en algún momento que sale del liceo ya una vez logrado su tiempo de jubilación y usted se va del colegio, pero sigue con otro proyecto enlazado a todo este tema tecnológico. Sigue usted con todo este tema de docencia y tecnología. Claro, porque es que nosotros en el San José del Citará empezamos un trabajo con la red de mediatécnica en informática de Antioquia. Cuando yo tenía aquí la modalidad de informática, se crea una red en Antioquia que tiene ese nombre y que la coordina la Universidad de AFI. Entonces ellos a nosotros nos dan mucha capacitación, nos dan mucha asesoría
ellos hacen varias visitas al colegio y nosotros tenemos un vínculo muy cerrado con ellos porque realmente nos aportan mucho. ¿Qué pasa? Que cuando yo me retiro del colegio, mis muchachos iban cada año a EAFID a presentar el proyecto de grado de programación. Entonces teníamos vínculos con instituciones de todo el departamento, que allá nos juntábamos en un auditorio inmenso de la Universidad de EAFID y presentábamos 30 o 40 proyectos y hacíamos un concurso y yo siempre llevaba mis 2 proyectos de aquí que representaran a Ciudad Bolívar y a San José del Citará. Por eso Ciudad Bolívar y San José del Citará fueron pioneros en la fundación de la Red de Informática de Antioquia. Nosotros, cuando usted oye hablar de esa red de informática, colegios que iniciaron esa red, estamos nosotros. Excelente. Entonces nosotros con esos proyectos, ¿qué hacemos? Pues dar a conocer la institución y que nuestros muchachos aprendieran de otros. Entonces cuando yo me retiro de aquí, la Universidad de EAFID me dice, no, venga a ver que usted todavía puede hacer algo. Vamos a asesorar colegios que estén empezando en mediatécnica, en informática, porque usted ya tiene mucha cancha en eso. Entonces me abrieron un espacio y yo pude ser asesor de colegios en el municipio de Medellín a través de la Universidad de EAFID por varios años. E incluso más, después nos pudimos vincular a un proyecto del Ministerio de Educación Nacional que se llamó Temáticas, que era capacitar a rectores y coordinadores a nivel nacional. Entonces yo estuve visitando Quibdó, Popayán, Pereira, Bogotá, repartiendo, digamos que un conocimiento en tecnología para la educación a rectores y coordinadores del país. Pero ya sí está descansando. Pero ya ahora sí estamos descansando, porque realmente uno llega a un momento en donde dice, bueno, paremos, ya hemos hecho un trabajo, ya toca como dedicarnos a hacer otras cositas, que es tomar aire fresco, poder disfrutar de estos paisajes, poder disfrutar del ambiente y tratar de estar un poco más tranquilo, claro. Y sobre todo disfrutar de todas esas relaciones construidas a lo largo de tantos años. Más allá de la docencia tenemos un componente, digamos, de emprendimiento y de proyección profesional para sus estudiantes. Tengo entendido que usted, en compañía de algunos alumnos, desarrolló el primer software, digamos, que almacenaba la base de datos de nuestra empresa Pasibol. Claro, nuestros estudiantes, dentro de nuestros estudiantes habían alumnos sobresalientes y pudimos con esos estudiantes lograr sistematizar empresas como Pasibol. Me pareció una experiencia extraordinaria, porque es que yo creo que era la primera vez que se podía hacer un trabajo de sistematización hecho por nosotros mismos, porque generalmente eso venía de afuera, y que yo pudiera con algún estudiante ir y decir, bueno, vamos a sistematizar tal empresa. Y fue de una manera extraordinaria. Yo creo que aquí pudimos hacer, que yo me acuerde así rápidamente, unos 3 programas muy buenos, que uno fue el de Apacibol, que se hizo la facturación de Apacibol y se lograban repartir las facturas mensualmente. Otro que se hizo en la avícola El Triángulo, aquí para Farallones, junto de Caserinas, que con el dueño Mauricio y el papá de él pudimos sistematizar esa avícola, poder facturar su producción, cómo manejaban sus insumos y todo eso. Y hay un programa que marcó historia y fue el de Villa Sinfonía, porque nosotros logramos hacer un programa de Villa Sinfonía con 2 estudiantes de nosotros, llevamos ese programa al concurso departamental de programación de la red, y cómo le parece que ganamos el primer premio en ese concurso. Y la Universidad de EAFID le regala una beca a una de esas 2 niñas, porque eran 2, pero la universidad dice, no, yo le doy la beca solo a una, ellos las escogen y ellos realmente le dan la beca a una niña de esas. Y hoy en día esa niña es capitana de la policía. Y incluso uno habla con ella y dice, gracias a ese programa y gracias a lo que hicimos con eso, yo pude obtener una beca en la Universidad de EAFID y pude llegar a donde estoy.
Y hay otra cosa que de pronto no había mencionado de empresa, es que yo tuve aquí una pequeña empresa que se llamó Computarizamos. ¿Esa empresa qué hacía? Reparábamos computadores, hacíamos mantenimiento de computadores, vendíamos servicios de internet, dábamos clases, le dimos clases también aquí hicimos inducciones al Politécnico Colombiano Amistad Cadavid, yo daba clases en la institución, en el Tecnológico de Antioquia, en el Ferrín y en otras instituciones pudimos llevar los primeros pasitos de la tecnología a muchas instituciones. Entonces mira que eso también fue un buen trabajo que pudimos hacer en Ciudad Bolívar por la comunidad. Una siembra educativa bastante extensa. Muy buena, realmente muy buena. Hoy quería recordar y hablar de nuestro compañero Roberto López, un docente que está disfrutando de su pensión muy merecida, un docente que conocí o tuve la oportunidad de conocer cuando era estudiante de esta misma institución. Yo soy egresado del año 94 de la primera promoción de modalidad, una promoción en la cual le tenemos que agradecer mucho a don Roberto López, porque don Roberto fue una de las personas que más impulsó el tema de la modalidad de informática, fue el primer docente de la modalidad de informática. Yo soy bachiller comercial, pero nos tocó con él estar muy pendiente y con otros docentes sobre el avance de la modalidad en el colegio. Pienso que fue uno de los baluartes de la institución en ese sentido, en el tema de la tecnología, de la informática. También tuve la oportunidad de conocerlo como persona, un gran ser humano. Don Roberto, tuve la oportunidad de jugar baloncesto con él cuando yo estaba empezando, también de conocer a su familia. Don Roberto siempre se ha caracterizado por ser una persona muy humilde, una persona que siempre entrega lo mejor de él, que siempre está dispuesto a colaborar con uno, que siempre está ahí para lo que uno necesite. Pienso que don Roberto es un gran ser humano y que es un merecido homenaje a una trayectoria como docente, como maestro de la institución y de muchas cosas. Pienso que el San José del Citara y toda la comunidad de Ciudad Bolívar tiene algo mucho que agradecer a él, y es el crecimiento y la fundación de la modalidad informática en este municipio. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que estén con nosotros la próxima semana con un invitado nuevo. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa